Por si quedaba alguna duda de quiénes son los verdaderos titiriteros del poder en Honduras. Mientras la presidenta Xiomara Castro sigue jugando el papel de mera portavoz, los amos y señores de la nación, Manuel Zelaya Rosales y Rixi Moncada, continúan moviendo los hilos desde las sombras. La reciente denuncia de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, CNE, ha destapado una cloaca pestilente. El jefe del ejército, el general Rubel Hernández, se habría reunido en secreto con Zelaya y la candidata presidencial Ramona Moncada para perfilar el plan perfecto, boicotear el proceso electoral y culpar al CNE del desastre. ¿Casualidad? De ninguna manera. Esto es una jugada maestra de la mafia política que controla el país con puño de hierro. El complot no es nuevo, sino parte de un siniestro plan que Zelaya Rosales ya había anunciado en su propio canal de propaganda, UNEMEL. Años antes de llegar al poder, dejó claro que la única forma de imponer su Asamblea Nacional Constituyente era a través del control total del aparato estatal. No bastaba con ganar las elecciones, había que capturar el Congreso, someter a los militares y desafiar a Estados Unidos. Y lo lograron. Con Luis Redondo como presidente de facto del Congreso, Carlos Zelaya moviendo los hilos en la sombra y Hugo Noé Pino aprobando todo sin chistar, la maquinaria de Libre se puso en marcha para consumar su proyecto totalitario. No lo vamos a hacer desde la llanura, es mentira, no tenemos la capacidad de doblarle la mano al Congreso, de doblarle la mano a los militares, de doblarle la mano a Lingo. La única forma es ganar las elecciones y los comandos insurreccionales, tomar el poder y convocar la Asamblea Nacional Constituyente. Ese es el camino. Pero la corrupción no se detuvo ahí. Para asegurarse el control absoluto del país, el Partido Libre impuso ilegalmente a Joel Zelaya, sobrino de Ramona Moncada, como fiscal general de la República. El zorro cuidando el gallinero. Con el Ministerio Público y la Policía Nacional a su disposición, los Zelaya Rosales han garantizado que nadie se atreva a investigarlos. Mientras la extradición de narcotraficantes sigue siendo una amenaza latente, Libre no ha cesado en su lucha por eliminar este obstáculo, pues saben que su propio círculo está manchado hasta el cuello con dinero del crimen organizado. Por otro lado, la traición de la cúpula militar a la patria es una vergüenza sin precedentes. Los generales, en vez de defender la democracia, se han convertido en los guachimanes de los Zelaya. Los mismos militares que en el pasado protegieron a los grandes capos del narcotráfico ahora se han puesto al servicio de un nuevo cartel político. Los generales Rubel Hernández, Gustavo Sánchez Velázquez y compañía han demostrado que su lealtad no es a la Constitución, sino a los oscuros intereses del Partido Libre. El plan de Zelaya Rosales está en su fase final. Tras consolidar su dominio sobre el poder legislativo y el Ministerio Público, el siguiente paso es quebrar la poca independencia que queda en el ejército. La Fuerza Armada, que debería garantizar la estabilidad del país, ha sido usada como una herramienta de manipulación electoral, tal y como quedó demostrado en el reciente boicot. Y mientras la cúpula castrense se arrastra ante los nuevos amos, el pueblo hondureño se queda indefenso, con una democracia secuestrada y un país en la antesala de una dictadura disfrazada de revolución. ¿Será que estos generales serviles creen que el poder de los Zelaya es eterno? ¿No han aprendido nada de la historia? Basta ver lo que ocurrió con los militares que sirvieron a Micheletti y a Juan Orlando Hernández, terminaron enjuiciados, presos o huyendo. La gran pregunta es, ¿qué pasará cuando este régimen caiga? Porque, tarde o temprano, la justicia llega y los traidores de la patria pagarán por su servilismo y corrupción. El tiempo de los Zelaya y su séquito se agota, y cuando caigan, arrastrarán consigo a todos los que vendieron su dignidad por un puñado de poder. De las elecciones del 9 de marzo, vea usted los tres partidos. Mira qué reto. Rixi Moncada. Rixi Moncada, la heredera del sombrero de Mel, si es que hubo algún heredero, fue Xiomara. Y solo prestado, pero el sombrero sigue en manos del caudillo. Será hasta que muera, que Dios le dé larga vida, ¿verdad? Es que él podremos decir que hay un heredero o que sencillamente ese caudillo muere porque no pudo heredar ese. Es que el caudillo no hereda el sombrero. El sombrero hereda al caudillo. El sombrero llega al caudillo. No, te doy toda la razón. El caudillo no es que yo te lo doy, se lo doy toda la razón. Se lo va a dar a la Pichu y la Pichu va a ser de repente. Te doy toda la razón. Ahorita pensé incluso en Harry Potter, ¿verdad? Sí. El sombrero escoge quién es el caudillo. El plan de Zelaya Rosales está en su fase final. Tras consolidar su dominio sobre el poder legislativo y el Ministerio Público, el siguiente paso es quebrar la poca independencia que queda en el ejército. La Fuerza Armada, que debería garantizar la estabilidad del país, ha sido usada como una herramienta de manipulación electoral, tal y como quedó demostrado en el reciente boicot. Y mientras la cúpula castrense se arrastra ante los nuevos amos, el pueblo hondureño se queda indefenso, con una democracia secuestrada y un país en la antesala de una dictadura disfrazada de revolución. ¿Será que estos generales serviles creen que el poder de los Zelaya es eterno? ¿No han aprendido nada de la historia?
Basta ver lo que ocurrió con los militares que sirvieron a Micheletti y a Juan Orlando Hernández, terminaron enjuiciados, presos o huyendo. La gran pregunta es, ¿qué pasará cuando este régimen caiga? Porque, tarde o temprano, la justicia llega y los traidores de la patria pagarán por su servilismo y corrupción. El tiempo de los Zelaya y su séquito se agota, y cuando caigan, arrastrarán consigo a todos los que vendieron su dignidad por un puñado de poder. Escándalo en la política hondureña. Las recientes confesiones de Carlos Zelaya han sacudido los cimientos del gobierno actual y han puesto bajo la lupa a la familia Zelaya. La gran pregunta que se hace el pueblo es, ¿desde cuándo las autoridades estadounidenses investigan las actividades ilícitas de los Zelaya? ¿Por qué Libre decidió romper abruptamente el tratado de extradición justo cuando las investigaciones llegaron hasta su propia familia? La narrativa oficial de combate contra la corrupción se derrumba con cada nueva revelación, y ahora, aquellos que se mostraban como los paladines de la justicia, acusan a los fiscales norteamericanos de injerencistas en un desesperado intento por encubrir sus propios delitos. Carlos Zelaya, hermano de Manuel Zelaya, tiene un pasado que haría sonrojar a cualquier político con un mínimo de decencia. Desde temprana edad, su vida estuvo marcada por la violencia y el crimen. Fue condenado por el secuestro y asesinato de 2 jóvenes en los años 70 y cumplió 10 años de prisión en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto. Su familia ya estaba en el radar de las agencias estadounidenses mucho antes de que los Zelaya llegaran al poder. Incluso en 2005, el entonces embajador de Estados Unidos, Charles Ford, advertía sobre el prontuario criminal de esta familia en cables diplomáticos filtrados por Wikileaks. A pesar de su oscuro historial, Carlos Zelaya logró incursionar en la política, primero dentro del Partido Liberal y luego como un fiel operador de su hermano. Lo que parecía ser una carrera política tradicional se fue desmoronando cuando testimonios y pruebas empezaron a revelar su cercanía con los carteles de la droga. Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo, confirmó en su juicio que Zelaya y otros altos funcionarios del gobierno de Manuel Zelaya estaban directamente involucrados en el tráfico de drogas, utilizando la pista clandestina de El Aguacate para recibir avionetas cargadas de cocaína. Durante años, la cúpula de Libre desestimó estas acusaciones como chismes sin fundamento. Sin embargo, la verdad ha salido a la luz de la forma más cruda posible, con un vídeo grabado por el narcotraficante El Cachiro, cuando ya colaboraba con la DEA, en el que Carlos Zelaya aparece negociando con poderosos capos como Moncho Mata, Rafael Sarmiento y Adán Funes. En el vídeo, los criminales planifican el financiamiento de campañas políticas con dinero del narcotráfico, desmantelando la imagen de un gobierno que supuestamente luchaba contra la corrupción y el crimen organizado. Hoy, los mismos personajes que ridiculizaban las acusaciones contra Zelaya intentan justificar lo injustificable. Argumentan que errar es de humanos y que Zelaya fue valiente al aceptar sus reuniones con los narcotraficantes. Pero, ¿desde cuándo negociar con capos es un simple error? ¿Desde cuándo Libre protege a los suyos con el mismo cinismo con el que atacó a los corruptos del Partido Nacional? El doble discurso ha quedado expuesto, y el pueblo hondureño no es ingenuo. Sabe que el verdadero motivo por el cual se rompió el tratado de extradición es proteger a los suyos del mismo destino que enfrentaron Tony Hernández y otros extraditados. La pregunta ahora es, ¿qué hará Estados Unidos? Las pruebas contra Zelaya están sobre la mesa, los vídeos, los testimonios y las conexiones con el crimen organizado son irrefutables. ¿Seguirá la Casa Blanca permitiendo que Libre utilice la extradición como una herramienta de chantaje político? ¿O veremos pronto la solicitud de extradición de Carlos Zelaya y otros miembros de su familia? La historia nos ha enseñado que la impunidad nunca dura para siempre. Lo que comenzó como un gobierno que prometía limpiar Honduras, hoy se tambalea bajo el peso de su propia corrupción.